Nunca olvidaré el momento en que la oscuridad me tragó por completo. No era la oscuridad de la noche, ni la de una cueva profunda. Era algo mucho peor. El interior palpitante de una criatura marina gigantesca que acababa de convertirse en mi tumba viviente. Mi nombre es Jonás, y esta es la historia de cómo morí sin morir, de cómo huí de Dios, y terminé en el lugar más imposible que puedas imaginar. Todo comenzó con una orden que me heló la sangre. Dios me habló clara y directamente pidiéndome que hiciera algo que consideraba absolutamente imposible. Y yo, en mi arrogancia y mi miedo, tomé la peor decisión de mi vida: huir. Sí, intenté escapar del Creador del universo. ¿Puedes creer semejante locura? Pero lo que vino después superó cualquier pesadilla. Una tormenta que casi destruye el barco en el que viajaba, marineros desesperados lanzándome al mar enfurecido, y luego ese momento aterrador cuando vi las fauces abiertas de un pez enorme acercándose a mí en las aguas turbulentas. 3 días y 3 noches pasé en ese lugar imposible. 3 días conversando con Dios desde las entrañas de la bestia. 3 días para entender que no puedes correr de tu propósito, por más aterrador que parezca. Y lo que descubrí allí dentro cambió todo lo que pensaba sobre la obediencia, el perdón y la misericordia divina. Hoy te contaré exactamente qué pasó en esas profundidades. No solo cómo sobreviví, sino qué aprendí en el vientre de aquel monstruo marino. Porque mi historia no es solo sobre un milagro físico, es sobre el viaje más oscuro que puede hacer un alma humana, y cómo la gracia de Dios puede alcanzarte incluso en los lugares más profundos e imposibles. Mi vida antes de todo esto era relativamente simple. Era profeta, sí, un mensajero de Dios para el pueblo de Israel. Había experimentado su voz, sus visiones, su dirección. Pensaba que conocía cómo funcionaba todo esto de ser portavoz divino. Estaba equivocado, muy equivocado. Vivía en una época difícil para mi nación. Los asirios, con su capital en Nínive, eran nuestros enemigos más crueles. Esa ciudad representaba todo lo que odiábamos: violencia, idolatría, opresión. Habíamos escuchado historias terribles sobre lo que hacían con sus prisioneros. Nínive era sinónimo de maldad pura, y nosotros, el pueblo elegido, esperábamos su destrucción. Por eso, cuando Dios me dio aquella orden específica, mi mundo se derrumbó. «Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad», me dijo, «y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia». ¿Yo? ¿Ir a advertir a nuestros peores enemigos? ¿Darles la oportunidad de arrepentirse? Era impensable, era injusto, era misericordia mal dirigida, pensé yo. Mi reacción fue inmediata y vergonzosa. En lugar de obedecer, me levanté y huí en dirección completamente opuesta. Bajé al puerto de Jope y encontré un barco que iba hacia Tarsis, el lugar más lejano que conocía, en la dirección contraria a Nínive. Pagué el pasaje y me escondí en lo más profundo de la embarcación, convencido de que podía escapar de mi llamado. Pero antes de contarte cómo terminé dentro del pez, déjame pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber qué sucedió realmente en esas profundidades oscuras, déjame un comentario contándome qué harías tú en mi lugar. Dale like a este video para que más personas conozcan esta historia increíble, y suscríbete al canal porque tengo más relatos bíblicos que te dejarán sin aliento. Ahora sí, volvamos a ese barco condenado en medio de la tormenta. Recuerdo perfectamente el alivio que sentí al subir a aquel barco. Los marineros eran experimentados, el viento soplaba favorable y el mar estaba relativamente tranquilo. Pensé que había tomado la decisión correcta. ¡Qué tonto fui! Me adentré en las bodegas del navío, encontré un rincón oscuro entre las mercancías y me dejé vencer por el sueño.
Era un sueño profundo, casi antinatural, como si mi cuerpo supiera que necesitaba descansar antes de lo que vendría. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con gritos, gritos de terror absoluto. El barco se sacudía violentamente, crujía como si fuera a partirse en dos en cualquier momento. Me aferré a las cuerdas más cercanas mientras el agua comenzaba a filtrarse por todas partes. Arriba, en cubierta, escuchaba a los marineros invocando a sus dioses, suplicando por salvación. Logré subir tambaleándome. La escena que vi me heló la sangre. Olas gigantescas, más altas que cualquier cosa que hubiera visto, golpeaban el barco desde todas direcciones. El cielo se había vuelto negro como la noche, aunque era día. Los relámpagos iluminaban momentáneamente las aguas furiosas y cada trueno parecía la voz de juicio divino. Los marineros, desesperados, estaban lanzando la carga al mar, tratando de aligerar la embarcación. El capitán me encontró y me gritó por encima del rugido de la tormenta: «¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos». Sus palabras me atravesaron. Yo, el profeta que huía de Dios, siendo reprendido por un pagano que al menos tenía el sentido de orar en la crisis. Los marineros decidieron echar suertes para descubrir quién había traído esta calamidad sobre ellos. En aquellos tiempos creíamos que los dioses hablaban a través de estas prácticas. La suerte cayó sobre mí. Todos los ojos se volvieron hacia mí, llenos de miedo y acusación. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y tu pueblo? Me bombardearon con preguntas. No podía mentir no más. Soy hebreo, les confesé, sintiendo el peso de cada palabra, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. Vi cómo sus rostros palidecían aún más. Si mi Dios había creado el mar, que ahora trataba de matarnos, entonces estábamos todos condenados por mi culpa. «¿Qué has hecho?», me preguntaron, porque ya les había contado que huía de la presencia de mi Dios. El terror en sus ojos era real. Aquí estaban, hombres curtidos del mar, experimentados en tormentas, y estaban aterrorizados, no por el viento o las olas, sino por haber dado pasaje a alguien que huía del Creador del universo. «¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?», gritó uno de ellos, mientras otra ola casi nos arrastra a todos. La tormenta empeoraba por momentos. Sabía la respuesta, aunque me doliera admitirla. Había llevado a estos hombres inocentes al borde de la muerte por mi desobediencia. «Tómenme y láncenme al mar», les dije, sintiendo que pronunciaba mi propia sentencia de muerte. «Entonces el mar se calmará, porque sé que es por mi culpa que esta gran tormenta ha venido sobre ustedes». La mirada de asombro en sus rostros fue evidente. ¿Qué clase de hombre se ofrece voluntariamente a una muerte segura? Pero ellos no querían hacerlo. Estos marineros paganos, estos hombres que yo consideraría inferiores por no conocer al Dios verdadero, mostraron más compasión que yo. Remaron con todas sus fuerzas tratando de llevarnos a tierra firme. Lucharon contra olas imposibles, contra vientos que parecían empujarlos de vuelta al centro de la tormenta. Sus músculos ardían, sus manos sangraban, pero no se rendían. Finalmente, cuando se hizo evidente que no había otra opción, que el barco se hundiría con todos nosotros a bordo, cedieron. Pero primero hicieron algo que nunca esperé. Oraron a mi Dios. «Oh Señor», clamaron, «no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido». Luego me tomaron y con lágrimas en sus ojos me lanzaron a las aguas enfurecidas. El impacto contra el agua fue como golpear una pared de piedra. El frío me robó el aliento instantáneamente. Por un momento, mientras las olas me hundían, alcancé a ver cómo el barco se alejaba, cómo las aguas comenzaban a calmarse milagrosamente. Al menos ellos se salvarían.
Ese pensamiento me dio un extraño consuelo mientras me hundía más y más. Las corrientes submarinas me arrastraban en todas direcciones. Intenté nadar hacia arriba, pero no sabía dónde estaba arriba. La sal quemaba mis ojos, el agua entraba por mi nariz y boca. Sentía que mis pulmones iban a explotar. El pánico se apoderó de mí. Esto era el fin. Moriría ahogado, castigado por mi desobediencia, y nadie recordaría mi nombre excepto como el profeta cobarde que huyó de Dios. La luz de la superficie se desvanecía rápidamente. Cada metro que descendía me llevaba más cerca de la oscuridad total. Las algas marinas se enredaban en mis piernas, arrastrándome aún más profundo. Podía sentir la presión del agua aumentando, aplastándome. Mis tímpanos dolían, mi cabeza palpitaba. En mi desesperación traté de gritar, pero solo produje burbujas. Fue entonces cuando lo vi, o más bien, sentí su presencia antes de verlo. Una sombra enorme moviéndose bajo mí, algo masivo que bloqueaba la poca luz que llegaba desde arriba. Mi corazón, que ya latía frenéticamente por la falta de aire, ahora parecía querer salirse de mi pecho. Era algún tipo de criatura marina, más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. La criatura se acercaba rápidamente desde las profundidades. En ese momento de terror absoluto, todo lo que había aprendido sobre Dios pasó por mi mente. Los milagros que había presenciado, las profecías que había pronunciado, la fidelidad divina que había visto una y otra vez. Y aquí estaba yo, muriendo por haberle dado la espalda a todo eso. Cerré los ojos, esperando sentir los dientes de la bestia desgarrándome. Pero en lugar de dolor, sentí algo diferente. Una fuerza poderosa me succionó hacia adelante. Las fauces se abrieron, enormes, y fui arrastrado hacia el interior. No hubo masticación, no hubo agonía, simplemente tragado, todo en un segundo que pareció durar una eternidad. La oscuridad dentro del pez era absoluta, total, sofocante. Peor que cualquier noche sin luna. Podía escuchar sonidos extraños, el latido del corazón de la criatura, el movimiento de fluidos, los gorgoteos de su digestión. El olor era indescriptible, una mezcla de pescado podrido, sal y algo ácido que quemaba mis fosas nasales. Estaba cubierto de una sustancia viscosa y pegajosa, pero estaba vivo, respirando. De alguna manera, increíblemente, había una bolsa de aire dentro de esta criatura. No era cómoda, no era agradable, pero podía respirar. Tosí violentamente, expulsando agua salada de mis pulmones. Mi cuerpo temblaba. No sabía si de frío, de miedo o de shock. Probablemente las tres cosas. Me acurruqué en ese espacio imposible, sintiendo las paredes carnosas moviéndose a mi alrededor con cada respiración del pez. Podía sentir cuando la criatura nadaba, cuando se sumergía más profundo o subía hacia la superficie. El movimiento era constante, mareante. Perdí toda noción de dirección. No sabía si estábamos lejos de la costa o cerca, si era de día o de noche. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Intenté calcular el tiempo, pero era imposible. ¿Cuánto había estado aquí? ¿2 horas? ¿6? En la oscuridad absoluta, el tiempo perdía todo significado. Mi mente comenzaba a jugarme trucos. Veía luces donde no las había, escuchaba voces en el silencio. Me preguntaba si no estaría realmente muerto, y este era algún tipo de castigo eterno. Fue en algún momento del segundo día, creo, cuando finalmente dejé de luchar contra mi situación y comencé a hablar. No con el pez, no con las paredes carnosas que me rodeaban, sino con el único que podía escucharme en este lugar imposible. Comencé a orar, y no fue una oración bonita o formal, fue un grito desde lo más profundo de mi ser. Desde las entrañas del Seol clamé, grité en la oscuridad, mi voz sonando extraña y ahogada en ese espacio confinado. Y tú escuchaste mi voz, me echaste a lo profundo, al corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Las palabras brotaban de mí como un río contenido que finalmente encuentra su cauce. Por primera vez en días sentí algo más que miedo y desesperación. Sentí esperanza, una pequeña chispa, frágil pero real. Dije, he sido expulsado de delante de tus ojos, continué, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Era eso posible? ¿Podría realmente salir de aquí? Recordé todos los momentos en que había experimentado la presencia de Dios, las veces que su voz había sido clara como el agua, las profecías que había dado y que se habían cumplido exactamente, el gozo de ser su mensajero, de ser útil en su gran plan, y lo había despreciado todo por mi orgullo y mi odio hacia Nínive. Las aguas me cercaron hasta el alma, susurré, tocando las paredes viscosas que me rodeaban. El abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Era una descripción perfecta de mi situación. Estaba en una tumba viviente, más profundo de lo que cualquier ser humano debería estar. Pero entonces, en medio de esa oscuridad y desesperación, comprendí algo fundamental. Pero tú sacaste mi vida de la fosa, oh Señor, Dios mío. Él no me había abandonado. Incluso aquí, en el lugar más alejado de todo, en el vientre de una bestia marina, Dios estaba conmigo. Esta criatura no me había tragado por accidente, era parte de su plan, no para destruirme, sino para salvarme. La revelación me golpeó como una ola. Dios había enviado la tormenta, sí, pero no para matarme. La había enviado para detenerme. Y cuando fui lanzado al mar, no me dejó ahogar. En su misericordia infinita había preparado esta criatura para rescatarme. Este vientre oscuro y horrible no era mi castigo, era mi salvación. Era el único lugar donde finalmente podía escuchar. Cuando mi alma desfallecía en mí, continué orando, sintiendo la verdad de cada palabra. Me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. En medio de todo mi orgullo, mi rebelión, mi huida desesperada, Él había escuchado mi clamor más sincero, no porque yo lo mereciera, sino porque así es Él. Pensé en aquellos marineros paganos que habían orado a mi Dios antes de lanzarme al mar. Ellos, que no conocían las Escrituras, que no habían crecido adorándolo, habían mostrado más fe que yo. Los que siguen vanidades ilusorias, dije en voz alta, abandonan su propia misericordia. ¿No era eso exactamente lo que yo había hecho? Había abandonado la misericordia de Dios por mi propia vanidad. Pero ahora, aquí en las profundidades, había aprendido la lección más importante de mi vida. Mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Prometí, y lo decía en serio. Cumpliré lo que prometí. La salvación es del Señor. Iría a Nínive. Predicaría su mensaje, aunque doliera, aunque me pareciera injusto, porque no se trataba de mí o de mis sentimientos. Se trataba de su voluntad perfecta. No sé exactamente cuándo sucedió, pero sentí un cambio en el movimiento del pez. Comenzó a nadar más rápido, con más propósito, dirigiéndose hacia algún lugar específico. El movimiento ascendente era inconfundible. Podía sentir la presión disminuyendo ligeramente. Algo estaba a punto de suceder. De repente todo mi mundo se convulsionó. Los músculos alrededor de mí se contrajeron violentamente. Fui empujado, comprimido, expulsado con una fuerza tremenda. Un momento estaba en la oscuridad sofocante del vientre de la bestia y al siguiente salía disparado hacia la luz cegadora del día. Caí sobre arena húmeda, tosiendo, escupiendo, temblando de pies a cabeza. Me quedé allí de rodillas en la playa, respirando aire fresco por primera vez en 3 días. El sol me golpeaba la piel, tan brillante que no podía abrir completamente los ojos. El olor del mar abierto, la brisa,
el sonido de las olas normales lamiendo la orilla, todo era abrumadoramente hermoso. Estaba vivo, milagrosamente, imposiblemente vivo. Miré hacia el mar y vi al gran pez alejándose, hundiéndose de nuevo en las profundidades de donde había venido. Me pregunté si realmente había sucedido, si no había sido todo una alucinación de un hombre ahogándose. Pero mi ropa empapada en jugos gástricos, el olor que no podría describir sin náuseas, la debilidad extrema de mi cuerpo, todo confirmaba que había sido terriblemente real. Pasé horas en esa playa, recuperándome físicamente, pero sobre todo procesando espiritualmente todo lo que había vivido. Había muerto y resucitado, en cierto sentido. El Jonás que subió a aquel barco huyendo de Dios había perecido en el mar. El que yacía ahora en esta playa era diferente, más humilde, más consciente de su propia pequeñez ante el Creador del universo. Entonces, la voz de Dios volvió a hablarme, no con truenos o terremotos, sino clara y firme en mi espíritu. Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Era la misma orden de antes, pero esta vez mi corazón respondió diferente. No había resistencia, no había argumentos, solo obediencia. Me levanté, mis piernas todavía temblorosas, y comencé a caminar. El viaje a Nínive tomaría días, quizás semanas. Pero cada paso era más firme que el anterior. Había experimentado la disciplina amorosa de Dios, su misericordia inmerecida, y ahora era tiempo de cumplir con mi propósito, aunque significara salvar a los enemigos de mi pueblo. Cuando finalmente divisé los muros masivos de Nínive en el horizonte, sentí una mezcla de emociones. Era una ciudad enorme, tan grande que tomaría 3 días cruzarla completamente. Sus torres se elevaban hacia el cielo en un desafío orgulloso. Estas eran las personas responsables de tanto sufrimiento para mi nación, y yo debía advertirles del juicio venidero. Entré en la ciudad y comencé a caminar por sus calles amplias. Las personas me miraban con curiosidad. Este extranjero con apariencia desaliñada y ojos intensos. Tomé aire profundamente y comencé a gritar mi mensaje. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Mi voz resonaba en las calles, rebotando en las paredes de piedra. Esperaba burlas, tal vez agresión. Estos eran asirios, después de todo, orgullosos y poderosos, pero lo que sucedió me dejó completamente atónito. Las personas comenzaron a detenerse, a escuchar. Sus rostros mostraban preocupación genuina. Podía ser que realmente estuvieran tomando en serio las palabras de un profeta hebreo desconocido. La noticia de mi mensaje se extendió por Nínive como fuego en hierba seca. Para mi absoluta incredulidad, la ciudad entera comenzó a responder. Las personas se vistieron de cilicio, ese tejido áspero que usábamos para mostrar arrepentimiento. Declararon ayuno, desde el más grande hasta el más pequeño. Vi a comerciantes poderosos, a soldados endurecidos, a nobles acostumbrados al lujo, todos humillándose. Pero lo más sorprendente vino cuando la noticia llegó al rey. El gobernante más poderoso de la región, el hombre ante quien naciones temblaban, hizo algo extraordinario. Se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se cubrió con cilicio y se sentó en cenizas. Luego emitió un decreto que aún me cuesta creer que sucedió. Por orden del rey y sus nobles, proclamó el heraldo real por toda la ciudad: ningún hombre ni animal, ni buey ni oveja, pruebe cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Incluso los animales debían participar en este arrepentimiento masivo. El decreto continuaba. ¿Quién sabe? Quizás Dios cambie de parecer, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira, y no perezcamos. Había esperanza en esas palabras,
una esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, el Dios de los hebreos mostraría misericordia incluso a ellos, los enemigos de su pueblo escogido. Caminé por las calles de Nínive durante esos días y veía escenas que nunca imaginé presenciar. Familias enteras orando juntas, comerciantes devolviendo lo que habían robado, violentos confesando sus crímenes y buscando hacer restitución. No era solo un ritual vacío o superstición por miedo, era un cambio genuino, un arrepentimiento real desde lo profundo de sus corazones. Y Dios vio su sinceridad, vio que realmente se habían apartado de su mal camino, y en su infinita misericordia hizo exactamente lo que yo temía que haría desde el principio. Perdonó a Nínive, no destruyó la ciudad. La calamidad que había anunciado no vino. Los enemigos de mi pueblo fueron salvados por la gracia del mismo Dios que yo adoraba. Debería haberme regocijado, debería haber celebrado este increíble triunfo de la misericordia divina, pero en cambio me enojé muchísimo. Toda mi ira y resentimiento que había estado escondido bajo mi obediencia emergió con furia. Salí de la ciudad, me senté en una colina mirando hacia sus muros y le reclamé a Dios. «¡Oh Señor!», le grité con toda la amargura de mi corazón. ¿No es esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir hacia Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahí estaba mi verdad fea finalmente expuesta. No había huido por miedo de Nínive. No había huido por cobardía ante una misión difícil. Había huido porque conocía demasiado bien el carácter de Dios. Sabía que si Nínive se arrepentía, Él los perdonaría. Y yo no quería que los perdonara. Quería justicia, no misericordia. Quería venganza para mi pueblo, no salvación para nuestros enemigos. Ahora pues, Señor, continué en mi ira irracional. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es morir que vivir. ¿Puedes creer mi petulancia? Dios acababa de realizar uno de los milagros de redención más grandes de la historia, y yo estaba haciendo un berrinche porque no había destruido a mis enemigos. Dios respondió con una pregunta simple pero penetrante. ¿Te parece bien enojarte así? No me reprendió con furia, no envió otra tormenta. Solo hizo una pregunta que me obligaba a examinar mi propio corazón. Pero yo estaba demasiado enojado para responder. Me quedé sentado allí, obstinado, esperando ver si tal vez Dios cambiaría de opinión y destruiría la ciudad de todos modos. Dios, en su paciencia infinita, me dio una última lección. Hizo crecer una planta que me daba sombra del calor abrasador. Me alegré mucho por esa planta, por el alivio que proporcionaba. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que atacó la planta y la hizo marchitarse. El sol me golpeaba sin misericordia, un viento caliente soplaba y yo deseaba morir nuevamente. ¿Te parece bien enojarte así por la planta?, me preguntó Dios. Sí, respondí con ira. Me parece bien enojarme hasta la muerte. Y entonces vino su respuesta final. Las palabras que finalmente penetraron mi corazón endurecido. Tú tuviste compasión de la planta por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no debería yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, además de muchos animales? Esa fue mi lección final. Yo había mostrado más misericordia por una simple planta que me daba sombra que por 120,000 almas humanas creadas a imagen de Dios. Mi odio por Nínive había sido más fuerte que mi amor por la justicia verdadera. Había querido ser el profeta del juicio, pero Dios quería que fuera el profeta de su misericordia, no solo para mi pueblo, sino para todos los pueblos.